Bienvenidos, hemos llegado al final de esta segunda unidad del curso Derecho Societario y Comercial. Estuvimos viendo en el tema anterior la primera parte de lo que es el aumento de capital y también los actos societarios que se realizan respecto a la modificación del estatuto. Es bueno recordar una vez más lo importante y estructural que es el estatuto, aquel en que va a estar la visión, la misión, los objetivos, el objeto social respecto a qué actividad se va a dedicar la sociedad comercial. Va a mencionarse también en el estatuto los órganos de gobierno, el escalafón, la jerarquía. Se va a hablar acerca de los gerentes, se va a hablar acerca del capital, se va a hablar acerca de la actividad económica a la cual se va a dedicar esta sociedad comercial. Por eso decíamos que cada vez que haya algún cambio estructural, ¿no?, del objeto, el capital, los socios, etcétera, referido a la sociedad comercial, eso tiene que reflejarse también en el estatuto. Y si esos actos societarios tienen que contraírse en el estatuto, pues entonces serán nulos estos actos societarios. El estatuto puede ser modificado cuando la empresa va logrando su empoderamiento o teniendo alguna trayectoria que la obligue prácticamente a mejorar, ¿no?, su situación estructural y organizativa, tendrá que modificarse el estatuto. Y dijimos que uno de los actos que necesariamente tiene que aparecer en el estatuto es justamente el aumento de capital, ¿no? Si definitivamente al acabar un año económico los accionistas se reúnen y concluyen que hay dinero para aumentar el capital, eso tiene que modificar el estatuto. Porque si tú constituiste la empresa por 50.000 soles y ahora hay utilidades que superan los 100.000 y todo eso lo vas a capitalizar, entonces ya serían 100 más 50, 150.000. En el estatuto no puedes decir o seguir diciendo que la empresa tiene un capital de 50.000 cuando en realidad ya lo tiene y lo tienen más, que serían 150.000. Obviamente habría que modificar el estatuto, ¿no? Ahora, hay modificaciones del estatuto que son modificaciones parciales y hay otras que son modificaciones totales, absolutas. Casi siempre en el ejemplo que estamos dando, estamos hablando de una modificación parcial del estatuto. Y generalmente vinculado a 1, 2, 3, 5, 6 cláusulas que de alguna manera se relacionan con el capital que ahora va a ser modificado, ¿no? Definitivamente se modifica cuando, como ya les expliqué, hay utilidades y se quiere capitalizar estas utilidades. Bien, en esta segunda parte vamos a ir un poquito más, ya no vamos a hablar del aumento de capital, vamos a hablar más bien de la reducción del capital, ¿no? Y por qué también esto tiene que aparecer en el estatuto. Bueno, podemos ir adelantando que en definitiva, pues si se anota el aumento de capital, obviamente la reducción del capital también tiene que anotarse. Solo que el aumento de capital siempre será para más, un empoderamiento, ¿no? Más acciones, más participaciones, siempre habrá eso. En cambio, en una reducción de capital, la cosa es al revés. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Tema 4, los estatutos y su modificación. Aumento y reducción del capital de las sociedades anónimas, parte 2. ¿Qué es la reducción del capital? Vamos a ver. La reducción del capital se acuerda por Junta General, cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto. Consta en escritura pública y se inscribe en el registro. La reducción del capital determina la amortización de acciones emitidas o la disminución del valor nominal de ellas y se realiza mediante la entrega a sus titulares del valor nominal amortizado, la entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto de la sociedad, la condonación de los dividendos pasivos, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por pérdidas, u otros medios específicamente establecidos al acordar la reducción del capital. Para el aumento de capital, y más para la reducción del capital, de lo que se trata es de buscar un equilibrio patrimonial entre el capital social y las posibles obligaciones que puedan surgir. Encontrar un equilibrio en el patrimonio de la empresa, de modo de que la empresa no quiebre, ¿no?, por haber habido pérdidas. Para eso entonces se reduce el capital. La reducción del capital también implica la modificación parcial del estatuto. ¿Por qué? Porque en el estatuto va a aparecer un monto de constitución. Al momento que se constituyó, al momento del pacto social, va a aparecer una cantidad de dinero que supuestamente la empresa tiene. Pero si ahora no tiene la empresa, o se ve reducido en sus ganancias por debajo de los límites, obviamente la empresa va a tener que hacer algo al respecto, ¿no? Tiene que reportar pérdidas, y al reportar pérdidas, un año, y al siguiente, entonces será mejor reducir el capital, para de esa manera, pues, no perjudicarse delante de sus proveedores. A reducir el capital, es decir, la Junta de Accionistas se reúne y dice, bueno, nuestro capital es 50.000.
por pérdidas y por todo eso vamos a reducir el capital a pues 30.000. Entonces se reduce el capital. Mire, ojo las consecuencias de todo esto. Al reducirse el capital, entonces obviamente eso va a crear una expectativa en los proveedores y los acreedores, quienes al acercarse a la empresa tendrán que inmediatamente pues ser cancelados, ¿no? Porque estamos diciendo justamente que al haber una reducción de capital se pide amortizaciones, poder amortizar lo que se debe, poder cobrar también a aquellos que ya nos deben, ¿no? No implica pues la reducción de capital o una reestructuración empresarial, no nos vayamos a confundir, pero sí implica un pequeño ajuste, ¿no? Un pequeño ajuste. Si por ejemplo hay algún socio, accionista o participacionista que quiere que se le pague sus acciones, entonces obviamente se le va a decir, ya, te vamos a pagar esa acción, pero ¿te acuerdas que cuando fundamos la empresa esa acción valía 10.000 soles? Sí, bueno, ahora con la reducción del capital vale 1.000. Toma los 1.000 o tú dirás, ¿no? Entonces, de esa manera también se maneja el tema de los dividendos, ¿verdad? Ahora, puede haber que haya bienes pasivos, o sea, cosas por cobrar, pues habrá que cobrarlas, ¿no? Habrá también infraestructura inservible, habrá que venderlas. El hecho es de que la reducción del capital tiende a dar equilibrio, ¿no? A dar firmeza, seriedad a la empresa. Vamos a leer un poquito más. La reducción podrá ejecutarse de inmediato cuando tenga por finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, o cualquier otro que no importe devolución de aportes ni excepción de deudas a los accionistas. Cuando la reducción del capital importe devolución de aportes o la exención de dividendos pasivos o de cualquier otra cantidad adeudada por razón de los aportes, ella solo puede llevarse a cabo luego de 30 días de la última publicación del aviso. ¿Ven? Es que la reducción de capital implica todo esto, ¿no? Obviamente los accionistas, los participacionistas, todos ellos van a decir, no, pero si yo compré mi acción a un monto, ¿por qué no la van a reducir? ¿No? Yo entendía que el capital de la empresa es tanto, ¿por qué lo reducimos? Lo estamos reduciendo porque ha arrojado pérdidas. Lo estamos reduciendo porque eso es necesario para mantener el equilibrio entre el capital y el patrimonio que tenemos, y también por las obligaciones que tenemos. Entonces es necesario reducir el capital, lo cual no implica que lo vamos a reducir siempre. De repente ya el año que viene, ¿no? Depende, nos va mejor, todas estas prevenciones que hemos hecho nos mejora, entonces vamos adelante, pues, ¿no? Aumentamos capital el año que viene, ¿no? Es algo coyuntural, es algo atemporal, ¿no? O temporal, y definitivamente, pues, esto va a pasar, ¿no? Entonces, algo que tenemos que resaltar de esto, ¿no? Es que definitivamente, cuando la reducción del capital importe devolución de aportes, o la exención de dividendos o de cualquier otra cantidad deudada por razón de los aportes, solo puede ser 30 días después. ¿Por qué 30 días después? ¿Por qué se dice que si hay que devolver dinero, si hay que devolver aportes, si hay que pagar dividendos pasivos? ¿Por qué después de los 30 días? Porque lo que se quiere justamente es que en ese pequeño plazo de tiempo, en ese pequeño lapso de tiempo, de repente la situación mejore, o de repente no mejora, ¿no? Pero definitivamente pues es necesario ir haciendo todo eso, ¿no? La reducción del capital entonces no es un capricho, no es algo que muchas veces los dueños de las sociedades comerciales o los empresarios quieren, En realidad es difícil ver una reducción de capital, lo que sea cada instante es aumento de capital, aumento de capital, aumento de capital, ¿no? Pero yo le digo ya como abogado que litigo y asesoro, definitivamente la reducción es bien raro verlas, pero sí hay, de que existen sí hay. Bueno, vamos a pasar a otro tema también. Ya vimos respecto al aumento de capital, hemos visto respecto al estatuto, hemos visto respecto a la reducción del capital. Ahora quiero hablar un poquito de qué cosas son los estados financieros y la aplicación de utilidades. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque esto está íntimamente ligado justamente, pues, ¿no?, a los otros demás temas que hemos mencionado. Veamos juntos. Finalizado el ejercicio, el directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. Un alto aquí. No siempre el directorio, ¿verdad? Hemos dicho que hay sociedades comerciales que funcionan sin directorio. Cuando no tienen directorio, ¿no?, ¿quién es el que debe en todo caso pues formular la memoria y ver los estados financieros? ¿La Junta de Accionistas o el gerente general? ¿Qué opina usted? Bueno, espero que haya respondido el gerente general, porque la respuesta es eso. Cuando no está el directorio o la sociedad comercial está trabajando sin directorio, el gerente general asume las funciones, las facultades, las obligaciones y también las responsabilidades, ¿no?, del directorio. Seguimos.
De esos documentos, es decir, los estados financieros, la propuesta de aplicación de utilidades, ¿no?, etcétera, son documentos contables, ¿no? De esos documentos debe resultar con claridad y precisión la situación económica y financiera de la sociedad comercial, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Y si fueron pérdidas, hay que decirlo de una vez, ¿no? Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas, con la antelación necesaria para ser sometidos conforme a ley a la consideración de la Junta Obligatoria Anual. Bien, en la memoria, el directorio da cuenta a la Junta General de la marcha y el estado de los negocios, los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación de la sociedad y los resultados obtenidos. La memoria debe contener al menos las siguientes partes. Primero, la indicación de las inversiones de importancia realizadas durante el ejercicio. Bueno, esta información es correcta, e incluso es oportuna. Muchas veces las empresas hacen negocio y ni los mismos accionistas saben cómo están resultando los negocios. Esto difiere cuando hablamos de empresas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, o empresas también, cuando es uno solo que está al frente, ¿no? Digamos el propietario, el dueño, el fundador. Entonces él siempre está al tanto de cómo va la empresa, de que en qué se está invirtiendo, hay ganancias, ¿no? ¿Y por qué seguimos invirtiendo en esto que no hay ganancia nada? Mejor invirtamos en esto otro, al menos vamos a ganar algo, que en esto no ganamos nada, ¿no? Entonces, esas indicaciones de inversiones, importancia realizadas durante el ejercicio que ya termina, ¿no?, por decirlo así, necesariamente tiene que figurar en la memoria, ¿no? Cuando salga el gerente a informar, señores del accionista, quiero informar en la memoria de la empresa, ¿no? El año pasado hicimos esto, logramos aquello, tuvimos este objetivo y nos empoderamos, pedimos esta utilidad, pedimos este negocio, explicar, pues, ¿no? Explicar a la Junta de Accionistas el devenir, la historia, la trascendencia que está teniendo la empresa o que tuvo la empresa en el año que terminó. Porque en todo caso este año pues recién está empezando, ¿no? Y obviamente se informará para el año que viene, ¿no? Para de este año exactamente. Vamos por el 2. Ahí leemos, dice, la existencia de contingencias significativas. Bueno, justamente lo que le hice hace un momento, ¿no? Que hubo un problema X o otro problema Y, y que como consecuencia de ello perdimos un contrato, perdimos un negocio, perdimos un buen, no nos han pagado, hemos perdido la mercadería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la memoria también tiene pues que mencionarse las contingencias significativas que han tenido las sociedades comerciales. Seguimos. 3. Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio. Bueno, puede ocurrir que luego de que el 31 de diciembre del año anterior hayamos cerrado, ¿no?, el ejercicio, y definitivamente haya ocurrido algo después, por supuesto, algo relacionado con ese mismo año. No se me imagina qué, ¿no?, pero todo lo que ocurra o toda información que proviene y que sea relevante, ¿no?, entonces los hechos que ocurren, esos también tienen que mencionarse en el acta, ¿ya? No es que en el acta también, 31 de diciembre de 2012, de 00 horas, ya nada se informa, ¿no? Si ocurre algo después, obviamente hay que informarlo. ¿Por qué? Porque generalmente la reunión, ¿no?, de la Junta General Ordinaria es dentro de los 3 primeros meses, ¿no?, del año, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo. Bien, seguimos. Cualquier otra información relevante que la Junta General deba conocer. Creo que con esto ya el círculo se ha cerrado, ¿no? Definitivamente, en el acta tenemos que informar lo bueno y lo malo. Hechos recientes o hechos un poquito atrás, también no se vayan hasta muchísimos años atrás, ¿no? Un poquito más atrás, para esa manera poder ubicarnos, para esa manera poder ver cómo está el tema, ¿no?, respecto a lo que es pues el cierre del año. Bueno, seguimos. 5. Los demás informes y requisitos que señale la ley. Claro, también, claramente señalando de que tenemos obligación como gerentes o directorios de presentar los estados financieros y de esa manera sea aprobado por la Junta de Accionistas. Bueno, seguimos. ¿Qué cosa es? Vamos a ubicar aquí un momento control. Listo. Leamos juntos una vez más. En la memoria, el directorio da cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios, los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación de la sociedad y los resultados obtenidos. La memoria debe contener, acá está, y por último, ¿no?, la indicación de las inversiones de importancia, la existencia de contingencias significativas, los hechos de importancia ocurridos en el cierre del ejercicio, cualquier otra información, dice, relevante que la Junta General deba conocer
y los demás informes y requisitos que señale la ley, ¿no? Entonces, básicamente, pues, es un informe, definitivamente, ¿no? El gerente sale y tiene que estar así, porque no le observen mucho, no le pregunten demasiado, ¿no? Claro que si lo tiene todo controlado, entonces no hay nada que temer, ¿no? A veces también invitan al abogado, pues, a esas reuniones, etcétera. Ya usted, cuando sea abogado, va a darse cuenta lo entretenido que es esta clase de procesos judiciales, ¿no? Dividendos. ¿Qué cosas son los dividendos? Cuando hablamos de utilidad, pensamos en dinero, hablamos de dividendo, ajá, ¿qué es lo que por ahí va? Dice, ¿no? Leamos juntos la diapositiva. Allí dice dividendos. Para la distribución de dividendos se observarán las siguientes reglas. Primero, solo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. Definitivamente esto está correcto. Segundo, todas las acciones de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, se tiene el mismo derecho al dividendo, salvo disposición contraria del estatuto o acuerdo de la Junta General. Se tiene el mismo derecho al dividendo. Todas las acciones, todas, no hay ninguna, ¿ya? Aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tiene derecho al dividendo. Obviamente, se les contará, pues, ¿no? Si no terminó de comprarlas usted. 3. Es válida la distribución de dividendos a cuenta, salvo para aquellas sociedades para las que existe prohibición legal. Claro, puede dividirse y distribuirse los dividendos, es decir, las utilidades, cuando pues, en cualquier momento, ¿no? 4. Si la Junta General acuerda un dividendo a cuenta, sin contar con la opinión favorable del directorio, la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo. Qué interesante, ¿no? Aquellos que votaron en contra se salvan, ¿no? Por eso hay que empezar muy bien en las decisiones que nosotros tomemos. Bueno, seguimos. 5. Es válida la delegación en el directorio de la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta, ¿ya? Entonces el directorio puede también hacer esto, no solo la junta de accionistas ni tampoco el gerente general, se le da pues la bienvenida, ¿no? Ahí. Bueno, esto respecto a los dividendos, ¿no? Algo más de los dividendos, queremos decir que es un mercado dinámico también, ¿verdad? Es un mercado de valores, es un mercado dinámico. Seguimos entonces. ¿Qué cosas son las primas de capital? Las primas de capital. Veamos juntos, dice. Las primas de capital solo pueden ser distribuidas cuando la reserva legal haya alcanzado su límite máximo. Pueden capitalizarse en cualquier momento. Si se completa el límite máximo de la reserva legal, con parte de las primas de capital puede distribuirse el saldo de este. Las primas de capital, entonces, son pues el adelanto, los pagos, ¿no?, que nosotros recibimos por el hecho de ser aportantes en el capital de la determinada empresa. Las primas de capital solo pueden ser distribuidas cuando la reserva legal haya alcanzado su límite máximo. Debemos entender que tanto los dividendos como las primas de capital, las utilidades, ¿no?, en realidad son conceptos muy parecidos, pero que tienen cierta diferenciación. Todos, sin embargo, ¿no?, van a enriquecer al propietario, pues, van a enriquecer al dueño del negocio, van a enriquecer al empresario, ¿no? Porque de esta manera, pues, su personal y su perfil de empresa, prácticamente, ¿qué tal? Va a estar, pues, guiado, ¿no?, por alguien que conoce fuertemente y definitivamente estos temas. El aumento de capital, la reducción de capital, el estatuto, son frases, elementos que siempre nos van a acompañar a todo abogado o a todo empresario que está por estas rutas, pues, ¿no? Y que definitivamente lleva adelante la difícil tarea de sostener empresas, aún en épocas difíciles, aún en épocas de recesión. Bien, gracias entonces por haberme acompañado en esta unidad 2, que hemos tratado temas tan importantes, ¿no?, de actos societarios, etcétera, y espero pues que me puedas acompañar conmigo en la unidad número 3, que estamos próximos a empezar en cualquier momento. Gracias.